Sabes, a veces, después de una lesión o con un dolor que no se va, o incluso queriendo mejorar en el deporte, uno se pregunta, ¿qué hace realmente un fisioterapeuta? Sí, totalmente. Porque uno piensa rápido en masajes y ya, pero seguro es mucho más, ¿no? Muchísimo más. Y justo para eso, hoy vamos a revisar unos materiales súper interesantes. Son de un curso universitario de fisio. Ah, mira qué bien. ¿Qué tipo de materiales? Pues tenemos charlas, manuales de práctica, fuentes académicas, digamos, que nos dan una base sólida, una visión desde adentro. Perfecto. Entonces, la idea hoy es hacer una exploración a fondo. Entender qué es la fisioterapia hoy, qué tan amplio es su campo, cómo evalúan y qué herramientas usan. Todo desde esa mirada académica. Eso es. Vamos a ver qué encontramos. Venga. ¿Por dónde empezamos? Quizá por lo más básico. ¿Qué es salud? Buena idea. Mira, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, tiene una definición, bueno, bastante ambiciosa. ¿A qué te refieres? Dice que es un estado de completo bienestar físico, mental y social. Y no solo que no tengas enfermedades. Uf, completo bienestar. Suena casi a utopía, ¿no? Porque siempre hay algo, factores sociales, económicos, el ambiente. Exacto. Es un ideal altísimo. Pero nos recuerda que la salud no es solo blanco o negro, enfermo o sano. Es algo dinámico, con muchos matices. Claro. Y dentro de ese marco está la medicina como la gran ciencia base, ¿verdad? Así es, la medicina basada en evidencia. Y la fisioterapia, pues, surge de ahí. Pero fíjate qué evolución ha tenido. Sí, eso me llama la atención. Porque si miras definiciones antiguas, recuerda una de la OMS de 1958. Ajá. Y decía algo como el arte y ciencia del tratamiento usando ejercicio, calor, frío, luz, agua, masaje, electricidad. Sí, muy enfocada en los medios físicos, en las herramientas. Exacto, sonaba como muy técnico, limitado a eso. Muy limitado comparado con hoy. Ahora, por ejemplo, la WCPT, que es la Confederación Mundial de Fisioterapia, ¿Qué dice la WCPT? la define como una profesión de la salud autónoma. Y su objetivo principal es desarrollar, mantener y restaurar el máximo movimiento y la capacidad funcional de las personas. Movimiento y función. Esas palabras parecen clave ahora. Totalmente. Y a lo largo de toda la vida, además. Y aquí en México, leí que la AMEFI, la Asociación Mexicana de Fisioterapia, va por la misma línea. Sí, la AMEFI también enfatiza la promoción, prevención, mantenimiento y restauración funcional, siempre con base científica. Y mencionan algo que me parece crucial, que el fisio puede examinar, diagnosticar y pronosticar. Ahí está. Ese es el gran cambio. La autonomía profesional. O sea, ya no es solo aplicar lo que indica el médico. Para nada. Ya no es el ayudante técnico que sigue órdenes. Es una disciplina independiente, con su propio juicio clínico. Colabora, claro, en equipos de salud, pero desde su propia área. Eso cambia todo el panorama, ¿no? Implica una responsabilidad enorme. Exacto. El fisioterapeuta necesita una base científica muy sólida, habilidades de razonamiento clínico. Tiene que poder tomar decisiones fundamentadas. No es seguir una receta, es diseñar un plan a medida. Entendido ese cambio. Es fundamental. Ahora, si es un profesional autónomo, ¿cómo empieza? ¿Cómo aborda a alguien que llega a consulta? ¿Cómo es esa evaluación que mencionaban los manuales? Pues es un proceso bastante metódico. Empieza siempre con la anamnesis y la historia clínica. Que básicamente es la entrevista, ¿no? La charla inicial. Sí, pero no es solo preguntar por preguntar. Es una escucha muy activa. Se usa mucho la comunicación terapéutica. Los manuales insistían en eso, ¿cierto? No solo las palabras, sino lo no verbal, el tono. Claro, hay que crear un ambiente de confianza, recopilar datos clave, quién es la persona, antecedentes familiares, personales, qué le pasa ahora mismo. Y sí, sigue una estructura. Hay formatos detallados como vimos en las prácticas. Es como un arte saber qué preguntar y cómo, para sacar la información importante, detectar señales de alerta, entender qué espera la persona. Totalmente. Y una vez que tienes esa información de la entrevista, ¿Qué sigue? pasas a la exploración física. Ahí es donde el fisio usa más sus manos, sus sentidos. Empieza con observar. ¿Observar qué? El aspecto general, cómo se sienta, cómo camina, si hay posturas raras, gestos de dolor. Y luego ya, mediciones más objetivas, supongo.
Temperatura, frecuencia respiratoria, el pulso, la tensión arterial. Recuerdo que hasta especificaban cómo lavarse las manos correctamente antes de tocar al paciente, o la técnica para tomar la tensión. Sí, sí, son prácticas básicas pero fundamentales. También medir peso, talla, todo eso da información objetiva del estado general. Ok, entonces tienes la charla, la observación, los signos vitales, pruebas específicas también. Claro, pruebas de movimiento, de fuerza, de sensibilidad, lo que sea relevante para el caso. Y con toda esa información, el fisioterapeuta integra su conocimiento científico. Y llega un diagnóstico. Pero mencionaste antes que no es un diagnóstico médico general. No, es un diagnóstico fisioterapéutico. Se centra en las alteraciones del movimiento, de la función, en qué puede hacer la persona y qué no y por qué. Entiendo. Y a partir de su diagnóstico propone un pronóstico y un plan de tratamiento. Exactamente. Y ese plan, imagino que no puede ser un molde para todos. Había un ejemplo muy bueno en una de las charlas sobre el hombro. Uy, sí, ese era genial. Ponía 3 casos muy distintos. A ver, recuérdame. Era un chico de 12 años súper flexible, hiperlaxo. Luego una mujer de 45, posparto, quizás con algo de descalcificación. Y un señor mayor de 97 años que se había caído. Y todos llegaban con dolor de hombro. Exacto. Mismo síntoma aparente, pero causas y necesidades totalmente diferentes. Claro, aplicarles el mismo protocolo de hombro sería Un desastre. un error garrafal, como decían. Por eso hay que huir de las recetas de cocina. La individualización es la clave. Adaptar todo a la persona. Su edad, su estado, sus actividades, sus metas. Y eso también implica saber hasta dónde llega uno, ¿no? Importantísimo. Si en la evaluación sospechas de algo que no es de tu competencia directa, no sé, un mareo que parece venir del oído, por ejemplo, tu deber es derivar al otorrino, no ponerte a hacer ejercicios de equilibrio sin más. Esa ética y conocer los límites es vital. Vale, entonces, evaluación a fondo, diagnóstico propio, tratamiento a medida y saber derivar. Tiene sentido. Y hablando de la amplitud del campo, las fuentes listaban un montón de ramas, de especialidades. Sí, es que el aficio abarca muchísimo. Es un universo. La tarea esa que proponían en la charla daba una idea. ¿Cómo cuáles? Pues piensa en fisioneurológica, para gente con secuelas de un ictus, Parkinson, la deportiva, claro, para atletas, pediátrica, para el desarrollo de los niños, geriátrica, para los mayores. La ortopédica o traumatológica, que es quizá la que más suena por las fracturas, esguinces. Eso es muy conocida, sí. Pero también cardiopulmonar, súper importante en rehabilitación cardíaca o después de cirugías de pecho. Ginecológica y obstétrica, para suelo pélvico, preparto. Oncológica, paliativa, incluso dermatofuncional. Esa me sorprendió, para temas de piel y estética funcional. Exacto. Es que el movimiento y la función están en casi todo. Y por eso mismo, porque es tan amplio, la especialización es necesaria. Claro, no puedes ser experto en todo. Imposible, como decía el ponente. Mejor ser excelente en una rama que bueno en todo. La todología, como le llamó, no funciona en algo tan complejo. Lógico. Y con tanta especialidad, imagino que trabajar con otros profesionales es el día a día, ¿no? ¿Los materiales hablaban de modelos de colaboración? Sí, es fundamental hoy en día. Describían principalmente 3 modelos. El primero, el multidisciplinario. ¿Cómo funciona ese? Ahí varios especialistas trabajan con el mismo paciente, cada uno desde su área, con sus objetivos, pero hacia una meta común. Piensa en alguien con múltiples fracturas tras un accidente, que quiere volver a caminar. Necesitará al traumatólogo, al neurólogo si hay daño nervioso, al fisio, quizá terapeuta ocupacional, psicólogo. Exacto. Cada uno hace su parte y es clave que todo quede bien registrado para que haya coordinación. Trabajan como en paralelo. Entendido. ¿Y el interdisciplinario? ¿Cuál es la diferencia? En el interdisciplinario, la colaboración es más cercana. Comparten objetivos más específicos y se coordinan activamente. Dame un ejemplo. Pues el cirujano ortopedista y el fisio planificando juntos la rehabilitación después de operar una fractura. Ajustan cargas, tiempos, o un nefrólogo y un gastroenterólogo manejando juntos las complicaciones de un paciente renal.
Hay más diálogo, más planificación conjunta. Vale, como un nivel más de integración. Y el último era el transdisciplinario. Ese sonaba como el más complejo. Sí, ahí las líneas entre disciplinas se difuminan mucho. Es para casos muy complejos que necesitan una visión súper integrada y mucha flexibilidad. La responsabilidad es muy compartida. ¿Cómo qué tipo de caso? El ejemplo era un paciente después de un ictus, un EBC, con problemas para tragar, para hablar. Ahí necesitas al neurólogo, al foniatra, al nutriólogo, al fisio, al terapeuta ocupacional, enfermería. Todos a una. Exacto. Y todos tienen que entender qué hacen los demás y ajustar sus planes sobre la marcha, casi solapándose a veces, para lograr lo mejor para esa persona. La comunicación en ese modelo debe ser brutal. Reuniones constantes, mucha confianza. Tendencia, no por capricho o porque siempre se hizo así. Es sumar inteligencias. Hablando de herramientas y conocimientos propios del fisio, el movimiento es como el eje central, ¿no? Se mencionaba la kinesiología, el estudio del movimiento. Sin duda, el fisioterapeuta es el experto en movimiento humano y una de sus herramientas más potentes para restaurarlo es el ejercicio físico. Pero no como ir al gimnasio y ya, ¿verdad? Para nada. El ejercicio en fisio se prescribe. Es como una medicina, totalmente individualizado. La práctica 5 hacía una distinción básica. Ejercicio aeróbico y anaeróbico. Sí, el aeróbico, el que usa oxígeno, para la resistencia, caminar en cinta, la bici estática. Y el anaeróbico, que son esfuerzos cortos y muy intensos, donde el cuerpo trabaja sin depender tanto del oxígeno en ese momento. Exacto, levantar pesas, hacer sprints, o, como el ejemplo práctico del manual, una rutina tipo Tabata con ejercicios específicos. Ok. Y si se prescribe como un medicamento, ¿qué dosis se define? Dijiste que no era solo haz 4 series de 10. No, es mucho más preciso. Se usa mucho el acrónimo FIT. FIT, ¿qué significa? Frecuencia, ¿cuántos días por semana? Intensidad, ¿qué tan fuerte tiene que ser? Tiempo, ¿cuánto dura la sesión o el ejercicio? Y el otro T es por tipo o modo. ¿Qué ejercicio concreto? Caminar, nadar, fuerza. La intensidad. Esa me parece difícil de medir bien. ¿Cómo se hace? La práctica mencionaba la fórmula de Karvamen. Exacto. Karvamen es un ejemplo perfecto de cómo dosificar la intensidad del ejercicio aeróbico de forma objetiva usando la frecuencia cardíaca. ¿Cómo va eso? Es bastante ingenioso. Primero, estimas la frecuencia cardíaca máxima, la FC max. La fórmula clásica es 220 menos la edad. Es una estimación, claro. Ok, 220 menos mi edad. Me da un número. Luego, mides tu frecuencia cardíaca en reposo, la FC reposo, idealmente por la mañana, tranquilo. Vale. Restas la de reposo a la máxima. Eso te da la frecuencia cardíaca de reserva. Es como el margen que tienes para subir pulsaciones con el esfuerzo. Entiendo. La reserva que puedo usar. Justo. Y sobre esa reserva, calculas el porcentaje de intensidad que quieres. Por ejemplo, si quieres trabajar al 60 o 70% para quemar grasa o mejorar resistencia. Calculo ese porcentaje de mi reserva. Sí. Y a ese resultado, le vuelves a sumar tu frecuencia en reposo. Y eso te da el rango de pulsaciones por minuto que debes mantener durante el ejercicio. Ah, mira. Qué preciso. No es solo dale hasta que sudes un poco. Te da zonas de trabajo concretas. Exactamente. Zona de control de peso, zona aeróbica, umbral anaeróbico. Permite asegurar que el estímulo sea el correcto para el objetivo terapéutico y sobre todo que sea seguro para esa persona. Es ajustar la dosis de ejercicio. Queda clarísimo. El movimiento es terapéutico, pero necesita esa dosificación experta, personalizada. No es solo moverse más, es moverse bien a la intensidad justa. Esa es la idea central. El fisio usa su conocimiento del cuerpo y del movimiento como una herramienta de precisión, siempre basado en una buena evaluación y en lo que la persona necesita y quiere lograr. La verdad es que hemos cubierto un montón. Y sí, la imagen de la fisio ha cambiado bastante de esa idea inicial de solo masajes. Vimos cómo evolucionó a ser una profesión autónoma, científica. Detallamos ese proceso de evaluación tan riguroso, ¿no? La entrevista, la exploración, el diagnóstico fisioterapéutico y la importancia de individualizar siempre, de no caer en protocolos rígidos. Exploramos también la cantidad de especialidades que tiene.
Neuro, deporte, geriatría, obstetricia. Y cómo eso obliga a trabajar en equipo, ya sea multi, inter o transdisciplinario. Y al final entendimos cómo el ejercicio, una herramienta clave, se prescribe con precisión, como una medicina, definiendo tipo, frecuencia, intensidad, tiempo, hasta con fórmulas como Carbonen. Sí, definitivamente la fisioterapia moderna se ve como una disciplina compleja, muy centrada en optimizar cómo nos movemos y funcionamos, usando la ciencia y adaptándose a cada persona. Pero, ¿sabes? Hay algo más que estaba ahí, como flotando en las fuentes, sobre todo en las charlas. ¿Qué cosa? La ética, la escucha para entender no solo qué le duele a la persona, sino qué quiere lograr realmente, sus metas personales. Ah, sí. Recuerdo ese ejemplo que dieron que era impactante. El del paciente que quería rehabilitar la mano, No solo para abrocharse la camisa, sino para poder volver a usar un arma de fuego. algo importante para él, pero que para el terapeuta plantea un dilema ético fuerte. Exacto. Y esa tensión nos deja una pregunta final, creo yo, para pensar. ¿Cuál sería? En esta disciplina que busca recuperar la función con ciencia, con datos, con evidencia, ¿cómo se mezcla esa rigurosidad científica con la conexión humana? Con los valores, los miedos, las metas a veces inesperadas o difíciles de entender de cada persona. ¿Qué significa realmente rehabilitar? ¿Es solo recuperar grados de movimiento que mides en una gráfica? ¿O va más allá? ¿Tiene que ver con que la persona pueda volver a hacer aquello que le da sentido a su vida, aunque a nosotros nos parezca extraño o incómodo? Ahí queda la reflexión. ¿Dónde está el verdadero corazón de la terapia?